No sé. ¿Qué pasaba? Ok, ya siendo la hora, damos inicio a esta reunión, agradeciendo la presencia de los amigos de siempre y, por supuesto, con renovado bienvenida a los amigos que recién se conectan. No podemos empezar esta charla siendo hoy la efeméride muy sensible para todos los peruanos. Es el día de la Marina de Guerra, la fecha de Angamos, el 8 de octubre. Y antes de iniciar esto, quiero dar lectura a un parte de una noticia que salió en El Comercio, en esa sección que se llama Sucedió hace 100 años. Y dice así, rapidito, en honor a Grau y a toda su tripulación. Grau, la fecha gloriosa. Mañana a las 3 de la tarde, la juventud estudiosa de Lima y Callao se reunirá para llegar en romería al monumento del héroe más grande del Perú, Miguel Grau, levantado en el primer puerto de la República. Ya no lamentaremos el desastre. Ahora se cantará la gloria de la patria, la gloria de los que en Angamos supieron desafiar el desigual combate al enemigo. No dudamos que miles de compatriotas estarán también allí llenos de gratitud para unirse a las voces, a las oraciones que recuerden al marino inmortal y a toda su tripulación, al hombre que durante 5 meses fue la esperanza del Perú. Honor y gloria a Grau, honor y gloria a la tripulación del Huáscar. Bien, vamos al tema. En estos días, sin duda todos percibimos la palabra que no solamente está en el Perú, sino en muchas partes del mundo, la corrupción. Invade en todo orden de cosas con una impunidad total, tanto en instituciones públicas como en privadas. Pero ¿cuáles fueron los factores de la corrupción en el Perú? El libro de Alfonso Quirós, este libro tan importante, indica que la corrupción es un fenómeno amplio, variado, que compromete actividades públicas y privadas. Y no se trata tan solo de un tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos, como usualmente se asume. Comprende el ofrecimiento y recepción de sobornos, de malversación, mala asignación de fondos y de gastos públicos, etc. La corrupción es muy antigua. Ya en el incanato, el de Al-Amasúa, ya había el concepto de robo. De tal manera que también ahí se robaban cosechas, se robaban algún ganado, se robaban. Por eso el Amasúa. En la época ya de la colonia y del virreinato, con mayor énfasis se dio. Por eso, en el año de 1757, Antonio Ulloa, que era un supervisor de una mina de mercurio en Huancavelica, decía: existen acá corruptelas de autoridades codiciosas, oficiales reales de Hacienda, mineros y comerciantes, que causan un daño incalculable a la corona y a sus súbditos.
San Martín y Monteagudo también expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima. Bolívar tomó parte de las dañinas prácticas de expropiación local y abuso de autoridad. Un cónsul estadounidense de aquella época, William Tudor, declaró: los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios o incapaces. En fin, Flora Tristán en 1838 dijo: he dicho que después de haber comprobado que en el Perú la clase alta está profundamente corrompida y que su egoísmo la lleva para satisfacer su afán de lucro, un amor al poder y a otras pasiones. En fin, las citas podrían ser múltiples. Entonces, la corrupción en el Perú parece que se ha convertido en una costumbre. Y para entenderla mejor, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una gran historiadora, investigadora en el tema, que junto con Quirós, con un libro maravilloso que tiene, ¿no?, donde revela con detalles únicos toda esta red de corruptela que invadió al Perú en lo que se llama la etapa de la prosperidad falaz, donde empieza con Castilla, Echenique, Pierola, Dreyfus, Balta, el gringo Meix, Pardo, Mariano Ignacio Prado. Toda esta variopinta de personajes vamos a analizarlos ahora. Miriam es una doctora en historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de número de la Academia Nacional de Historia y del Instituto de Estudios Marítimos del Perú, miembro ordinario de Ribagüero, y en fin, una barbaridad de merecimientos que tiene. Ha publicado libros y numerosos artículos. Es para nosotros un privilegio tenerla con nosotros. Y sin más presentación, reiterándole, y te reitero, Miriam, mi profundo agradecimiento por estar con nosotros. Te dejo el micro para que, por favor, nos deleites con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias a Augusto Price del Ateneo de Historia por esta invitación a participar en el sábado, ¿no? Estos sábados mensuales. Con mucho gusto participo con ustedes hoy día, en un día tan especial, ¿no? Un día en que se recuerda a Miguel Grau, como a toda su tripulación, ¿no? Es decir, tanto la plana mayor, la plana menor, ¿no? Y siempre con la pregunta de cómo pudo resistir el Huáscar y Grau, así como también Bolognesi, ¿no?, tanto tiempo a los chilenos mejor preparados y mejor abastecidos que ellos, ¿no? Porque el Estado peruano prácticamente los dejó solos. Pero hay algo importante a mencionar y es la formación, la educación que recibieron, ¿no? Grau, la plana mayor, ¿no?, en la plana menor, tanto los grumetes como también los marineros, porque lo único que funcionaba bien en la República de los años 70 era la Escuela Naval y todas estas instituciones educativas. Creo que en gran parte se debe, ¿no?, el éxito de esta misión tan prolongada y heroica a esa formación, a ese espíritu de peruanos patriotas que amaban a su país y que conformaban un núcleo de todas las sangres, ¿no?, dentro de la cual también está representada la estructura social sobre la cual vamos a hablar. Bien, entonces el tema de la corrupción es un tema, ¿no?, que justamente se trata muchísimo hoy porque lo estamos viviendo, ¿no? Es como que la corrupción la invade todo y se pasea o campea con mayor impunidad. Es decir, los actores de la corrupción se muestran totalmente impunes y cada vez actúan con mayor celeridad y en grupo sin que
haya mayor respuesta de parte de las instituciones que deberían de cautelar el patrimonio de la nación. La corrupción es severa, es triste para el Perú, ¿no? En el año 2021 se perdieron 24.262 millones, 24.262 millones, ¿no? de soles, debido a la corrupción, lo cual representaba un cuarto del presupuesto nacional. Ahora, ello, ¿no? nos llama la atención y nos indigna porque en el Perú existen 17 millones de pobres. La corrupción es lo que hace que en el Perú, que es un país rico en recursos naturales, que es un país rico además en gente, en su gente, la gente peruana es trabajadora, es innovadora, es luchadora, sin embargo, no puede salir de la corrupción, no puede salir de la pobreza por la corrupción, ¿no? Y es terrible enterarnos día a día que no hay agua ni desagüe, que la plata está, pero que los servicios no llegan debido a la corrupción. En realidad, al tema de la corrupción, yo llegué de manera circunstancial porque trabajando en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, durante muchísimos años, recopilando información sobre el siglo XIX, la parte económica del siglo XIX, terminé escribiendo 2 libros, ¿no? La historia marítima del Perú, la República 1879 a 1883, y otro libro que escribí es el presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú decimonónico y la corrupción institucionalizada, 1823 a 1879. En realidad, yo no estaba investigando la corrupción, sino que el tema de la corrupción saltó a mí con el manejo de las fuentes históricas, así como también del estudio detallado de los presupuestos, así como también de los informes de ministros, también de las actas del Poder Legislativo referentes a todos los temas de economía y otros, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llego al tema de la corrupción? Básicamente llego a este tema de la corrupción porque me he caracterizado por hacer investigaciones en el largo tiempo. Y no solamente eso, sino que además me gusta investigar el funcionamiento de las sociedades, es decir, cómo funcionan las sociedades. Y es así como, primero con mis estudios sobre la historia colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, llegué a la formulación de ciclos económicos en los cuales determinaba cuál era el ciclo económico del Perú, luego lo comparé con los ciclos económicos en el resto de Hispanoamérica, y en contraposición los comparé con los ciclos económicos en España, que era la metrópoli, ¿no? Entonces, la respuesta es que todos los ciclos económicos de América hispánica coincidían en contraposición con los ciclos económicos de la madre patria, digámoslo así, ¿no? Entonces fue muy interesante porque a través de este trabajo nos damos cuenta de que en realidad América estaba siendo manejada desde España, ¿no? Para sus propios propósitos, ¿no? Y la razón por la cual América se independiza no es simplemente por unas reformas borbónicas que se presentan en el siglo XVIII, sino que es una resistencia en el largo tiempo que tiene que ver no solamente con los indígenas, con los criollos, con los mestizos, sino todos en general. No por gusto es que todas las revoluciones estallan en el siglo XVIII como una consecuencia a la resistencia que nace del hecho de que España quiera controlar el desarrollo económico de América en provecho propio, ¿no? Entonces, ese es otro tema, pero que viene a colación a raíz justamente del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Y de la misma manera también he estudiado el tiempo prehispánico, tratando de encontrar cómo es que funcionan las sociedades y cómo estas van variando a lo largo del tiempo y cuáles son los legados al Perú del presente dentro de lo que llamamos la cultura andina. Bueno, cuando comencé a escribir estos libros, sobre todo el primero, que para mí fue chino, porque una cosa es recoger información, recopilar información, y otra cosa es
llevar a cabo, pues, un análisis de esa información y producir un libro, ¿no? Entonces, dentro de mi formación académica y sobre todo de mi interés histórico personal, lo primero que me pregunté es ¿por qué Chile nos ganó la guerra? La pregunta fue ¿por qué Chile nos ganó la guerra? Y las respuestas, ¿no? Me van a llevar al plano económico, ¿no? Las respuestas me van a llevar al plano económico. Pero sobre todo, trataba de ver en qué sentido, hasta qué punto eran veraces, ¿no? Totalmente ciertas, las respuestas que la historiografía hasta entonces presentaba como las razones por las cuales Chile gana la guerra, ¿no? Entonces, la historiografía, tanto del Perú como de Chile, presenta que Chile nos gana la guerra porque en Chile había uniformidad étnica, lo cual no es cierto, ¿no? Los problemas de la no existencia de uniformidad étnica lo estamos viendo en las pantallas de televisión a través del cable el día de hoy, ¿no? Por otro lado, también se decía que Chile ganó la guerra porque tuvo una sola constitución y que era más estable políticamente hablando. Otra razón es que los caudillos militares en el Perú, como en Bolivia, habían sometido a estos países a la anarquía y el caos. Por otro lado, se presenta el hecho, ¿no? Que en realidad debiera ser un pretexto de los tratados celebrados entre Perú y Bolivia. También se decía que las realidades de Perú, Bolivia y Chile eran ajenas, totalmente diferentes. Que el Perú se encontraba en crisis, pero Chile no estaba en crisis. Que el Perú pierde porque ya no tenía guano. Que el Perú pierde porque ya no tenía salitre y este era explotado por capitales chilenos, así como también por la intervención extranjera favorable a Chile. Chile, ¿no es cierto?, según reza en los libros de historia, nos ganó la guerra porque tenía una armada de guerra mucho más poderosa que la nuestra. Frente a lo cual me pregunté, ¿por qué, no? Si esto es así, ¿por qué Chile, a inicios del siglo XX, y bien avanzado el mismo, y aún hoy, ¿no? Tenía un desarrollo económico y social tan parecido al nuestro, ¿no? Es decir, Chile, pues, en su desarrollo económico, social, hacia el siglo XX, estaba prácticamente igual que nosotros y aún en alguna época peor que nosotros, ¿no? Entonces, el estudio que llevo a cabo es un estudio en el largo tiempo que va a tratar de entender cómo funcionan las sociedades, ¿no? Y que tiene como punto de partida la economía. Ahora, esto hace que al final yo quisiese titular este libro Historia Económica de la Guerra de Chile con el Perú y Bolivia, Recursos Naturales y Conflicto Internacional, Cuestión de Pocos, Problemas de Muchos, ¿no? Algo de lo que tú estás enunciando a través, Augusto, algo de lo que estabas enunciando a través de las lecturas de esas citas que has hecho, ¿no? Cuestión de pocos, problema de muchos, ¿no? Pero ya el instituto marcaba que la presentación y el título tenía que ser ese, ¿no? Y luego ya se me pide que haga otro libro y pensé a hacer ese libro sobre el presupuesto. El estudio del presupuesto es súper interesante, importante, porque vamos a manejar cifras, ¿no? Cifras que a veces han sido fraguadas, lo cual hay que descubrir, ¿no es cierto? Pero también nos va a mostrar cuál es la estructura del Estado y cuáles son, ¿no? Cuál es la atención que el Estado le da a los diferentes poderes del Estado, así como también a qué sectores de la población atiende más y a cuáles no atiende, ¿no? En fin, bueno, ahora, como resultado, ¿no es cierto?, de esta investigación, ¿no?, de historia comparada de larga duración, llego a la conclusión de que tanto Perú, Bolivia como Chile pasaron por los mismos ciclos económicos, ¿no? Pasaron por los mismos ciclos económicos. Increíble. De 1810 a 1830 se da la independencia, pasan por anarquía, pasan por el tiempo de formar las patrias nuevas y por una depresión económica profunda, así como también por la presencia de un ambiente liberal en materia política. Ambiente liberal en materia política que significa todos somos iguales. En la década de 1830
se produce una reacción colonial o conservadora en el plano político, y en el plano económico se va a producir una tendencia al liberalismo y a la apertura de puertos. Ajá. Entonces, este es el tiempo de la Argentina de Rosas, es el tiempo del Chile de Joaquín Prieto y de Portales, del Perú de Salaverry y Gamarra, y de la Bolivia de Santa Cruz, así como también de la Venezuela de José Antonio de Páez. Bien, en este punto quisiera también coger un poco lo que tú has dicho al principio, que miramos a los peruanos como corruptos, a estas sociedades como corruptas, pero los corruptores vinieron de fuera, ¿no? Es algo que también hay que tener muy en cuenta. Bueno, en la década de 1840, 1850, es el tiempo del liberalismo económico y de gran crecimiento de la exportación como de la exportación. Perú, Bolivia y Chile, en los años 60, básicamente se mueven dentro de una economía liberal, así como también como una república liberal, y hay un tremendo auge exportador dentro del marco de la guerra con Chile, perdón, la guerra con España. Finalmente, en la década de los años 70, Perú, Bolivia y Chile pasan del auge a la crisis. Los tres países pasan del auge a la crisis. Y esta es la década de la guerra. Muy bien, entonces hacia 1810 a 1830 es cuando se van a comenzar a fundar las patrias nuevas, ¿no? Fijar los límites, ¿no? Redactarse las primeras constituciones, etcétera, etcétera. Entonces la constitución chilena, en cuanto a los límites, genéricamente en 1822 decía, al sur del Cabo de Hornos y al norte del despoblado de Atacama, y agrega, desde la cordillera de los Andes hasta el sur, hasta el mar Pacífico. Siempre está presente la palabra de y desde, sin paralelos y tampoco sin referencias específicas. La Constitución peruana de 1823 dice, ¿no?, que el territorio del Perú corresponde a los territorios del Alto y Bajo Perú, que comprenderían las audiencias de Lima, Cusco, Charcas, Santiago, la Comandancia General de Maynas. ¿Ah? Claro que mucho de esto no se pudo cumplir porque luego se van formando las patrias nuevas y las demarcaciones de la misma manera van cambiando. Es decir, que en las constituciones no hay todavía una certeza en cuanto a la definición de los límites. Y esto hace además que cambie mucho en 1825 cuando se crea Bolivia y los límites con Chile de Bolivia están en el río Salado, en el paralelo 26, pero los chilenos reclamaron el paralelo 25. Muy bien, entonces, en cuanto a territorios y recursos, el Perú tenía 1.600.000 kilómetros, gran riqueza, ¿no?, que estaba basada fundamentalmente en ese tiempo, se la miraba en la cordillera, las minas. Bolivia tenía 860.000 kilómetros cuadrados, su riqueza estaba también en la minería y en la agricultura. Chile tenía 388.000 kilómetros cuadrados, era estrecho, con minas al norte, con su valle central, y al sur el estrecho Magallanes. La población del Perú era de 1.249.000, ¿no?, habitantes. Básicamente habitaban las ciudades región del tiempo colonial. En Bolivia eran de 1 millón de habitantes y en Chile 500.000 habitantes, ¿no? Bueno, estos se situaban en el Valle Central y sobre los alrededores de Santiago, mientras que los araucanos eran desconocidos al sur y eran tratados como minorías. Es interesante ver que ahora la población de Chile es de 17 millones y la nuestra es de 33, ¿no? Bien, las constituciones y los caudillos. Ahora, las constituciones, las primeras constituciones van a ser de carácter liberal, es decir, todos somos iguales, todos somos libres, ¿no es cierto? Y se reclama la soberanía de la nación y de los ciudadanos. Pero en estas constituciones, solo los alfabetos, los letrados, pueden acceder a cargos públicos y al voto en todas estas constituciones. Ahora, en cuanto al caudillismo militar, podemos decir que Chile, hasta el año 1861, tuvo este problema. El Perú lo tuvo durante todo el siglo, excepto entre 1872 y 1876. Bolivia va a también tener caudillos militares en el siglo XIX,
excepto entre 1857 y 1861. ¿Cuál es la economía inicial, ¿no? En estas décadas? De depresión y de exportación de materias primas. También se exportan monedas y se importan productos de fuera. Ahora, la Constitución es muy interesante para entender el país, para entender la estructura social, porque el Perú escoge ser una república, ¿no es cierto? Una rex pública que debía velar por el bien público de los ciudadanos y también establecer la división de poderes. Pero en las constituciones, quienes básicamente van a participar y van a redactar estas constituciones son personas letradas, abogados, clero, gente perteneciente al clero, médicos, comerciantes, militares, propietarios. Y esto es lo que va a dar como origen a la nueva Constitución de 1823, que va a ser una constitución que en cierta manera trata de diseñar la estructura de la sociedad y la estructura del Estado, ¿no? Y esta constitución, que va a ser redactada básicamente por militares como también por letrados, es una constitución que, si bien es cierto que supuestamente debía ser de carácter liberal, es decir, todos somos iguales, finalmente se va a diseñar que solamente pueden ejercer los derechos ciudadanos aquellos que sabían leer o escribir, que fueran casados, que fueran mayores de edad, que no fueran siervos, ni dependientes, ni jornaleros, que fueran propietarios e industriales. Y las elecciones fueron de carácter indirecto. En el Perú se van a redactar 8 constituciones, ¿no? De carácter, la mayoría van a ser de carácter liberal y otras van a ser de carácter conservador, ¿no? Pero en todas, ¿no es cierto?, en todas estas constituciones, lo que vamos a observar es que se deja fuera, ¿no?, de los derechos ciudadanos aquellos que no saben leer y escribir, ¿no es cierto?, y a los no casados, a los solteros. Por supuesto que las mujeres no son consideradas de ninguna manera como en el resto del mundo, ¿no? Bien. Ahora, en la década de 1830 hay una reacción de carácter conservador, ¿no? Es decir, esa reacción de carácter conservador es hacia el interior, ¿no? Más marcada, mucho más marcada, ¿no? Porque finalmente la primera década es liberal, supuestamente es liberal, ¿no? Vamos a buscar la igualdad, pero en el fondo esa igualdad no se concreta. Y quiero hacer una cápita acá, porque cuando enseño historia de la antigüedad, ¿no?, que está marcada justamente por estas luchas por los derechos, se consiguen los derechos, pero finalmente la élite busca que estos derechos no sean ejercidos, ¿no? Y es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Bien, entonces, ¿quiénes son los que gobiernan? Los que gobiernan son los militares, pero no solamente gobiernan los militares, también gobierna la élite criolla. La élite criolla se afincó en el legislativo y participó con los militares en la decisión de las cosas públicas, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es lo que va a traer finalmente? Que por más buenas intenciones que pudiesen tener los gobernantes, las presiones que van a ejercer los comerciantes ingleses apoyados por sus cónsules van a ser enormes para que finalmente los puertos se abren e ingresen las mercaderías foráneas y no se cuide en absoluto la producción interna, con lo cual disminuye la posibilidad de trabajo para el grueso de la población. Ese es un punto que me parece muy importante a tener en consideración. Entonces, en la década de 1840-1850 se impone el liberalismo y el crecimiento de la exportación y importación. El Perú, debido al guano, se convierte en un país monoproductor. Y lo curioso es que en estas décadas Chile se va a diversificar en su economía. Chile se diversifica. En la década de 1840-50, a la caída de la Confederación Peruana, Boliviana, y a la muerte de Portales, prevalece en Chile el nacionalismo y el orgullo nacional. Miren qué curioso. En el Perú, después de la caída de la Confederación, Gamarra, presidente, y Castilla, ministro de Hacienda,
reconocen la deuda a Chile por los gastos de la Confederación, declaran libres de derechos de extracción el salitre que se exportaba por Valparaíso. Además, disminuyeron los impuestos al trigo y harinas chilenos con el consecuente perjuicio a la producción peruana y en especial a la arequipeña. El Perú, a la muerte de Gamarra como Bolivia, entran en caos. Mientras que en Chile está Bulnes, que va a caracterizar su gobierno de un gran autoritarismo. En ese tiempo, Chile va a vivir la fiebre del oro de California, como también de Australia. Esta fiebre del oro lo favorece muchísimo porque el tráfico comercial por Valparaíso se va a incrementar, la exportación de trigo, harina y vino va a crecer, y por otro lado, Guillermo Wheelwright va a establecer la Pacific Steel Navigation y las instalaciones de las aduanas van a mejorar. Entonces, hay un crecimiento económico en Chile, ¿no?, que va a favorecer la producción interna y también la exportación, ¿no? Así como también se favorece la extracción de carbón de las minas de Talcahuano para favorecer la navegación por vapor, perdón. Ahora, Bulnes, ¿no es cierto?, en este tiempo va a iniciar una política también de endeudamiento que va a ser peligrosa, ¿no?, y de entroncamiento con los extranjeros. Por otro lado, los chilenos, la población chilena le reclama a Bulnes la posibilidad de descubrir guano en Atacama y Mejillones, así como también la explotación de la Patagonia. Pero en Chile, como aquí, la sociedad se mueve dentro de criterios de la desigualdad, ¿no? Desigualdad de la distribución de la riqueza. Y esto va a provocar insurrección entre la población, sobre todo en la población minera del norte, que va a llevar a que se produzcan 200 muertos. Ahora, lo notable, en el caso chileno, y hasta hace poco lo ha sido, ¿no?, hasta el siglo XXI, se caracterizaron por mostrarse muy hábiles para ocultar las insurrecciones, persecuciones políticas, exilios, encarcelamientos y exclusiones étnicas. Hasta el presente, ¿no? Salvo que ahora, pues, con el nuevo gobierno, esto ya no se da más. Ahora, en esta década de 1840-50, la economía en América Latina se expande, ¿no es cierto?, en concordancia con la expansión de la economía europea. Los europeos van a recibir grandes beneficios sobre la base del crecimiento de América del Sur, porque ellos van a importar las materias primas, pero van a exportar sus manufacturas, ¿no? Por otro lado, van a reclamar el pago de viejos créditos, intereses y amortizaciones, y van a colocar nuevos créditos, así como también tecnología, ¿no? Punto muy importante que no he detallado ahí. La economía, en el caso del Perú, ¿no es cierto?, se centró en la exportación de materias primas y en la importación de bienes de consumo. Esto en el Perú, pero también en Chile, Bolivia, ¿no? También en Chile y en Bolivia, porque Chile básicamente va a exportar cobre y productos agropecuarios. El Perú va a exportar guano y monedas, y Bolivia plata. Pero pese a este gran desarrollo económico que tiene Chile, y que además cada vez va a ser más diversificado, la tasa de crecimiento del Perú son más altas gracias al guano, ¿no? Ahora, debido al guano, a la presencia del guano, aparece el presupuesto en 1848. Antes hay otros intereses por introducir el presupuesto, pero no se llega a hacer hasta el año 1848. Con el presupuesto, lo que se trata de hacer con el presupuesto es organizar la hacienda pública, ver el ingreso como el gasto, ¿no? Y también organizar el Estado, ¿no? Es decir, es necesario organizar un Estado que hasta ese momento no existía, puesto que cada caudillo tenía su propio ejército. Ahora, lo mismo sucede en Chile. Por otro lado, la élite en Chile se entronca, ¿no? La élite terrateniente en Chile se entronca con los comerciantes europeos, ¿no? La actual élite chilena lleva apellidos europeos, pero en el Perú la élite es ancha, ¿no? Y se encierra en sí misma, ¿no? Son terratenientes, mineros, comerciantes, ¿eh?
que se sienten, pues, poderosos, ¿no? Importantes, socialmente hablando, y entonces no necesitan entroncarse con europeos para hacer más. En Bolivia sucede lo mismo, ¿no? Ahora, gracias a la presencia del guano, se abolió el tributo, que ya está bastante disminuido, y también la esclavitud, donde la mayoría de los negros esclavos eran viejos, ¿no? Curiosamente, como se pregunta y ha estudiado Heraclio Bonilla, ¿no? El tributo ya estaba disminuido, es decir, ya no era un rubro importante en el ingreso público, y por otro lado, la esclavitud se libera a los esclavos de la esclavitud, pero a quienes se les da la plata por esa liberación no es a los esclavos, sino a los propietarios, ¿no? Bueno, ahora, el hecho interesante es que el guano, pues, va a demandar la creación de una infraestructura para exportarlo, pero por otro lado, ¿no? También se nota la constante presencia de barcos, ¿no? Extranjeros en los puertos, con el propósito de llevarse el guano, pero también de traer sus mercaderías. El guano, pues, es un riquísimo fertilizante y fantástico, ¿no? Realmente es un fantástico fertilizante muy necesario para las tierras gastadas europeas. Bien, entonces el presupuesto surge de la mano del guano, ¿no? En el gasto, ¿qué es lo que aparece constantemente? En el ingreso, ¿no? Básicamente aparece el guano, pero también los ingresos de las aduanas, en los impuestos, así como también, ¿no? La presencia de bienes raíces, pero en el gasto lo que aparece, pues, es la organización del Estado, el ejército y la armada, la burocracia, así como también la deuda externa, ¿no? Por otro lado, ¿no? Como ya les he dicho, gracias al guano se va a abolir el tributo y la esclavitud, ¿no? Ahora, lo interesante, no es lo interesante, pero lo lamentable es que básicamente este presupuesto detalla la burocracia estatal, ¿no? Que se deriva de los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero en el cual la educación prácticamente no aparece, mientras que Chile sí le da una gran importancia a la fundación de escuelas, que en ese tiempo llegó a fundar hasta 500 escuelas, ¿no? Entonces, en el Estado no aparece esa atención necesaria para la educación, el culto, ¿no es cierto? Tampoco ni siquiera para la justicia, ni para la salud, sí para la seguridad, porque algo que me llamó mucho la atención es el ministerio, ¿no? El Ministerio del Interior, donde están presentes los policías, que estaban desparramados por todo el país y que aparentemente parecía que ganaban muy bien, pero en realidad ganaban muy poco porque eran muchos y el presupuesto estaba, pues, inflado por el número de personas que eran, pero no porque ellos ganasen buenos sueldos. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja la cuestión pública, no? La cuestión pública se maneja dentro de un mundo, de un tiempo convulsionado, ¿no? Donde están los convites, ¿no? Para ganar popularidad en base al licor, ¿no? Pero también está la presencia de las armas. Y el licor se convierte en el pan y circus del siglo XIX, ¿no? Para ganar votos y voluntades. Y acá vemos, pues, cómo, ¿no? Esta caricatura parece como si fuera hecha para el día de hoy, ¿no? Donde el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, ¿no es cierto? Frente a su aparente gran fuerza, ¿no? Y poder, en realidad, están totalmente disminuidos por la corrupción. Ahora, en el diseño del presupuesto, implicó, ¿no? La formación de diferentes oficinas, ¿no? Como el Ministerio de Hacienda, como el Consejo Directivo de Estadística General,
las oficinas fiscales, la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, que también se consagre el debe y el haber, que recién se consagró en el año 1872, y que finalmente se dé una ley orgánica del presupuesto en el año 1874, que fue la que va a hacer que el presupuesto de 1879-1880, que es el que yo más he estudiado, está muy bien logrado, ¿no? Mientras que el resto de presupuestos no alcanzaron tal perfección. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos devela el estudio de los presupuestos, no? Lo que nos devela el estudio del presupuesto es que de 1848 hasta 1869 podemos decir que el ingreso fue mayor al gasto. El ingreso fue mayor al gasto. Por lo tanto, se produjo un superávit o el presupuesto estuvo bastante equilibrado. Pero a partir de 1869, la constante va a ser el déficit, ¿no? Va a ser el déficit. ¿Ah? Y es justamente en el tiempo en que más guano podemos decir que entra o ingresa al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el presupuesto 1869-1870, observamos, ¿no?, que el ingreso mayor, ¿no?, cuyo total fue de 44 millones, voy a redondear cifras, el ingreso mayor fue de 32 millones producto del guano, ¿no es cierto? 7 millones producto de aduanas y 467.000 producto de contribuciones. Y los ingresos, en el campo de los egresos, ¿qué notamos, no? En el campo de los ingresos notamos que está presente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y nuevamente aparece el Servicio del Empréstito de 1865. El mayor presupuesto asignado, ¿no?, de estos ministerios es al Ministerio de Hacienda, que es de 25 millones. Uno podría preguntar, pero ¿cómo es esto que el Ministerio de Hacienda, ¿no?, tenga tantos millones, ¿no?, de asignación? Y miren ustedes, cualquiera cree que tenía pues una plana burocrática enorme, ¿no? Pero en realidad los gastos del ministerio apenas ascendían a 1.667.000, ¿no?, soles, mientras que el grueso de este gasto era la deuda, 25 millones de soles, tanto de la deuda producto de los consignatarios, la deuda externa, la deuda interna. Ajá. Entonces, claro, nosotros podemos ver claramente cómo se produjo la repartija, ¿no? Esas repartijas que ahora están presentes, lamentablemente. Bien, ahora una cosa muy interesante es que los gobiernos se preocupan por presentar déficit, ¿no? Y presentan al Parlamento déficit, y el Parlamento aprueba el déficit, pero las oficinas como la Dirección de Contabilidad General de Crédito del Ministerio de Hacienda, ¿qué es lo que llega a decir? ¿No? Que en realidad no hay déficit, sino que hay superávit. Es decir, que se abultaba el déficit para pedir préstamos, ¿no? Para pedir préstamos. Porque en los préstamos, ¿no?, estaba la presencia del premio, ¿no? Y estos empréstitos favorecían tanto a los extranjeros como también a los consignatarios y banqueros en general. Entonces, el ingreso de capitales a la economía peruana por concepto de exportación del guano fue insospechado, ¿no? Y es ahí cuando el Estado, ¿no?, o los diferentes organismos del Estado idearon un sistema de préstamos para subsanar supuestos déficits. A partir de 1868, los balances presupuestales defendidos por el Ejecutivo dieron entre el ingreso y el gasto un saldo negativo, es decir, déficit. A partir de entonces, el 50% de los recursos del guano sirvieron para pagar el capital, pero sobre todo los intereses y la amortización de esos préstamos. El total de los ingresos fiscales generados por el guano fueron de 381 millones de soles entre 1850 y 1880, ¿no? Es decir, que estos ingresos significaron el 83% del total del ingreso de acuerdo a los presupuestos, que fue de 455 millones. Muy bien. Triste realidad, ¿no?
Terrible. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, vemos los préstamos que se pidieron en el extranjero. Este es un cuadro que he hecho, sobre todo los préstamos que se van a pedir en el extranjero. Y como ustedes pueden ver, muchos son motivados por la guerra, pero también por la reconversión de la deuda, y así como también por la compra de barcos, ¿no? La construcción de ferrocarriles, etc. Pero una cosa es que muchas veces se dice que se pide un préstamo para la compra de un barco, pero nunca se compra el barco, ¿no? Bien, entonces, el Perú debía pedir préstamos. ¿Debía pedir el Perú préstamos? No, no debía pedir préstamos, porque los ingresos que generaba el guano, imagínense ustedes, fue de 381 millones, redondeando, entre 1850 y 1880. Y la deuda, ¿no? La deuda fue de 203 millones. Ahora, esta holgura financiera, que es la que nosotros hemos tenido hace poco y hemos vuelto a malgastar, y además que se ha aprovechado también para pedir muchos préstamos, ¿no? Se debe gracias a la exportación del guano. El Perú pasa a producir monopólicamente el guano, ¿no? Y no se cuidó de la diversificación económica. Es como cuando España conquista América, y centra su economía, basa su economía en la producción de oro y plata de América, y prohíbe la producción interna de cualquier tipo de producto agropecuario como también manufacturero, para evitar la escalada social, ¿no? Así como también para bajar la inflación, ¿no? Comprando todo al exterior. De ahí que España, que en el siglo XVI era la cabeza de Europa, en el siglo XVII pasa a ser su cuerpo y posteriormente su cola del ratón, la cola del ratón, ¿no? Porque no diversificó la economía. El Perú tampoco diversificó su economía, lamentablemente, ¿no? Ni tampoco cuidó a la población, tampoco cuidó la educación, la salud, la vivienda. Esas ideas no estaban en la cúpula militar ni civil de los gobernantes, ¿no? Primó el beneficio individual ajeno al de la mayor parte de la población. Bueno, eso ya lo hemos visto. Y acá pues están las cifras, ¿no? Las cifras claras de tal cantidad de riqueza en millones, ¿no? Producto del guano, ¿no? Entonces la historia económica del Perú, ¿no? Es ajena al desarrollo social, al crecimiento. Puede haber crecimiento, pero no hay desarrollo social. ¿Y por qué no hay desarrollo social? Porque no hay una inversión en educación, saneamiento, vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, y llegamos a Manuel Pardo en el año 1876, que también proclamó una crisis, ¿no? Déficit. Manuel Pardo denunciaba que estábamos en crisis porque había ausencia de fondos en el numerario, es decir, moneda, en los espacios oficiales, porque había terminado el ciclo del guano y por el déficit presupuestal. ¿Sus soluciones cuáles eran? Celebrar préstamos en el extranjero, austeridad interior, mayores impuestos y mayor control de los recursos. En paralelo, ¿no es cierto?, va a favorecer descaradamente a los bancos, ¿no?, del cual él era un propietario, ¿no? Él era propietario de un banco y también era consignatario. A los bancos le va a entregar la emisión de los billetes con respaldo del Estado desde el 31 de diciembre de 1873 a través de leyes y decretos. Por otro lado, les va a permitir, ¿no es cierto?, la libre exportación, va a permitir la libre exportación de barras de plata a Chile, ¿no?, para que ahí sean supuestamente amonedadas. El manejo del guano, ¿no es cierto?, así como también del salitre, fue entregado a los bancos a través del estanco y la nacionalización. Es decir, los bancos no solamente van a emitir billetes
sino que además van a controlar los recursos naturales como el guano y el salitre, y por otro lado, se les va a permitir celebrar préstamos, ¿no? Como tales, a cambio, préstamos como tales con el Estado, a cambio de billetes sin valor, ¿no? A cambio de billetes sin valor, mientras que el Estado les entregaba a ellos bonos y recursos naturales. Ahora, siempre se considera pues a Pardo el gran gobernante del siglo XIX, ¿no? Y de toda la historia peruana. Claro, si nosotros estudiamos o leemos las cartas de Pardo, en que habla de sí mismo, llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero si nosotros estudiamos el manejo económico de Pardo, realmente nos damos cuenta de todo lo contrario. Lamentablemente, a Pardo se le presenta como un hombre moderno, ¿no? Un hombre que impulsa la educación, que la descentraliza, porque se las entrega a los consejos municipales y regionales. Pero en realidad sí, él entregó la educación a las diferentes provincias y regiones, pero les quitó los recursos económicos, puesto que todos los recursos económicos que entraban por las cajas fiscales, por razón de la crisis económica, debían ser remitidos a Lima. Aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que ya en materia de educación se había avanzado bastante, digamos, ¿no? Desde el tiempo de Castilla hasta 1873, se habían creado gran cantidad de colegios de instrucción media, seminarios, colegios para niñas, colegios para educandas, instrucción primaria e instrucción superior, ¿no? Acá en este cuadro que está en mi libro, podemos apreciar eso. Pero luego, todo esto deja de aparecer en los presupuestos. Ya no aparece en los presupuestos, ¿no? Ahora, mientras que Pardo llevaba a cabo esa política, ¿no? Que favorecía claramente a su grupo, en el país, ¿no? Los artesanos, los zapateros, los herreros, los sastres, los carpinteros y otros protestaban porque no se protegía su producción y más bien todo se importaba, ¿no? El Estado solo prestaba apoyo a la extracción del guano y el salitre y a la producción de las haciendas azucareras ubicadas en la costa, que no pagaban impuestos, ¿no? Estas haciendas pertenecían a la élite nativa y al capital foráneo, ¿no? Y por otro lado, este país tan liberal, tan igualitario, le da la independencia a los negros, ¿no? Libra a los indígenas del tributo, pero trae culíes chinos. Es decir, que la estructura mental, ¿no?, de dominación está presente. Bien, ahora, en Chile, ¿no? Por otro lado, ¿qué sucedía en Chile? Chile, ¿no? Se arrancó el clavo de superar al Perú en materia productiva. Y eso lo hizo gracias a la iniciativa de inmigrantes británicos, pero también de muchos peruanos que prefirieron invertir en Chile antes que en el Perú, ¿no? Y entonces los británicos van a revivir en Chile la primera etapa de la revolución industrial en su isla, en Gran Bretaña, ¿no? En Chile, los ingleses van a fomentar o incentivar el desarrollo de la producción industrial, minera, ferrocarrilera, naviera y financiera. Además, van a montar casas comerciales, ¿no es cierto?, que van a sentarse en Valparaíso, a través de la cual van a exportar productos de consumo y van a importar, ¿no es cierto? Y van a ser grandes habilitadores de la actividad minera y salitrera, ¿no? Mientras que en el Perú y Bolivia, a diferencia de Chile, no se protegía la grandiosa manufactura textil colonial, que he estudiado mucho, ¿no?, que fue herida de muerte por las reformas borbónicas, pero que fue totalmente silenciada por los caudillos, ¿no?, ansiosos por hacer su noche, ¿no? Entonces, esta política de desindustrialización nos va a perjudicar enormemente. Ahora, siempre la historiografía ha centrado la razón por la cual perdimos la guerra en todos los factores que ya les dije antes, pero hay un factor importantísimo, la producción interna.
cuando se declara la guerra, el Perú no tenía con qué sostener esa guerra, no tenía ni alimentos. ¿Ah? Mientras que en Chile existía de todo por esta diversificación económica. En Chile, ¿no es cierto?, se producía pólvora, carbón de piedra, ¿no es cierto?, con la cual se alimentaban los cañones y las armas de la tropa en general. También, ¿no?, se criaban caballos, se producía madera, se producía paño, ¿no? Que acá ya no se producía, porque no se había cuidado esta producción. Y cuando se declara la guerra, los primeros decretos son declarar libre, ¿no es cierto?, de importación esos productos de primera necesidad. Ahora bien, las cifras de ingreso y del gasto, ¿no?, entre Perú, Bolivia y Chile son abismalmente diferentes, porque las cifras de Perú duplican a las de Chile, gracias al guano, ¿no es cierto?, y posteriormente al salitre. Mientras que en el Perú, ¿no?, una media giraba entre los 23 millones de soles, en Chile era la mitad. Ahora, Perú, Bolivia y Chile llegan a la década de 1870 en un periodo de crisis, Esta crisis, ¿no?, se produce, como muy bien ha asentado un historiador chileno, Luis, bueno, ya, por ahí lo tengo, pero bueno, debido, ¿no es cierto?, a los terremotos y al tsunami de 1868, que también yo lo consigno en mi libro, así como también a la epidemia de fiebre amarilla, que de la misma manera está muy presente también en mi libro, y a la existencia de la moneda fleble boliviana. Ajá, entonces, estos terremotos, imagínense que los barcos quedaron varados en la plaza de armas de la ciudad, ¿no? Y la fiebre amarilla fue atroz, ¿no? De tal forma, pues, que esta situación de los terremotos y el tsunami, la fiebre amarilla, pusieron un descalabro social, sobre todo en el sur, ¿no?, donde se producía el salitre y también el guano. Bueno, ahora, en Chile, ¿no?, hay otro problema, ¿no?, que la producción de plata bajó, ¿no? Y todo esto está aparejado al crack de la Bolsa de Viena del 8 de mayo de 1873, que obliga, ¿no?, o que hace que no haya mucha demanda de productos de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el Perú, en base a eso, en base a esta situación, se declaró en bancarrota en el año 1876, el 1 de enero de 1876. Suspendió el pago de la deuda externa, que ascendía a 32 millones de libras esterlinas, ¿no? Ahora, sin embargo, la élite no va a considerar suspender el pago de la deuda interna, donde ella estaba implicada. Y paralelamente a ello, internamente se van a disminuir los salarios, el número de empleados, se desatendió los consejos municipales, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, se destructuró el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda se estructuró la Dirección de Estadística y las cajas fiscales, para evitar un mayor control, por supuesto, de el manejo de la cosa pública. Ahora, en Chile, ¿no es cierto?, que también había caído en el modelo de los empréstitos, tenía una deuda exterior muy grande, ¿no? Esta deuda exterior se elevaba a 74 millones de pesos. Y los ingresos de Chile al año eran de 14 millones, ¿no? Mientras que su gasto era de 21 millones. Por lo tanto, Chile también estaba en crisis económica. Pero Chile, a diferencia del Perú, no dejó de honrar su deuda. Y esto le permitió alcanzar el apoyo de Inglaterra, ¿no? Pero a la larga, ¿qué significó para Chile ese apoyo? Pues perder el salitre, ¿no? Perdió el salitre. Bueno, entonces acá está el autor, que es Luis Ortega, ¿no es cierto?, que nos presenta
otros motivos por los cuales Chile también entra en crisis, y es que la aristocracia chilena estaba con miedo porque la producción de la plata era menor en Copiapó, ¿no? Porque la venta de trigo a Australia, Estados Unidos, había, ¿no es cierto?, descendido, al igual que la venta de cobre. Y por otro lado, la crisis monetaria, al igual que en el Perú, había hecho que el mercado se inunde con billetes sin valor, Y luego, pues claro, cita también los temas del tsunami, los terremotos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Chile, ¿qué hace, no? Mientras que el Perú se declara en quiebra, no paga la deuda externa, estrangula a la población internamente, pero no deja de pagar la deuda interna, que era, ¿no?, en beneficio de la élite. Chile, ¿no?, va a dedicarse o a poner mucho empeño en la explotación del salitre, ¿no? Por otro lado, compró el Cochrane, el Blanco Encalada, creó la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. Además de eso, ratifica el Tratado de Límites con Bolivia en 1872, y el Perú lo hace en 1873 de manera secreta, pero Chile también lo había hecho. Sin embargo, ese fue el pretexto para Chile. Muy bien. Y luego, ¿no es cierto?, vemos cómo Chile va a entrar en confrontación con el gobierno boliviano justamente por el tema de los 10 centavos, por el cobro de 10 centavos por quintal de salitre. Y es interesante ver, ¿no?, a través de los papeles, cómo en realidad Chile no pagaba nada, exportaba el salitre por puertos bolivianos. Los puertos bolivianos le tenían que facilitar todos los medios para que ellos puedan exportar sus salitres, pero no les pagaban nada. Muy bien, ¿no? Entonces, estos son en realidad las razones, pues, ¿no?, profundas de esta confrontación. La presencia de empresarios chilenos, tanto en Perú y Bolivia, también es muy interesante, ¿no? Así como también la presencia de espías. Ahora, en el Perú, ¿no?, contrariamente a lo que dicen contrariamente a lo que decían los presidentes, los libros, etcétera, observamos que el guano no deja de seguir entrando, ¿no? No deja de seguirse produciendo. Pero lo que pasa es que ya no se ingresa al presupuesto, sino que este va a servir para pagar la deuda. En este caso, la deuda interna y algunos intereses de la deuda externa. Por otro lado, ¿no es cierto?, es interesante ver que con esta medida lo que están logrando, pues, lo que está logrando la élite es controlar absolutamente la producción, no solamente del guano, sino también del salitre, la producción del salitre. Ahora, el Estado, ¿qué es lo que hace, o lo que va a hacer, o está haciendo en este momento, ¿no?, con respecto a, además, ¿no?, de esta organización de la sociedad, de la economía, de la política? ¿Qué hace el Estado desde su organización presupuestal, ¿no? El estudio del presupuesto 1879-80, vamos a observar que el gasto sí supera al ingreso, ¿no? El presupuesto ya es más bajo, es de 18 millones, pero lo interesante es ver esto, ¿no? ¿En qué se gasta este dinero? El 45.21% se gasta en salarios, y que el total de servidores del Estado son 15.108. El 14.47% se gasta en satisfacer pensiones, y que el total de los pensionistas son 5.628. El 18.89% se gasta en mantenimiento de las diferencias de dependencia del Estado, y el 21% en la satisfacción de la deuda interna y externa. Es decir, que se seguía pagando, ¿no es cierto?, la deuda interna y externa. Ahora, cuando nos pronunciamos nosotros en qué se gastan los dineros destinados al ejército, el grueso, ¿no?, del presupuesto, que asciende a más de 4 millones, se destina al pago de personal. Solo 547.000 soles se asignan a alquileres, alumbrado, escritorio, forraje, montura, materiales de guerra, vestuario y equipo. Ajá, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando? Pues que Perú no estaba preparado para la guerra. El diseño del presupuesto implicaba gasto en personal,
básicamente, y muy poco en el mantenimiento de las fuerzas efectivas. Además, de acuerdo al estudio del presupuesto, notamos y vemos que la mayor parte de las fuerzas, ¿no?, del ejército peruano estaban en Lima, no en provincias. Bien, los que estaban en provincias son los policías. Bien, entonces, a través de la historia del gasto del presupuesto en materia de guerra y marina, vemos cómo ha ido disminuyendo ese gasto, ¿no?, a lo largo del tiempo, y lo peor es que ¿no es cierto?, se destina básicamente a salarios. Ahora, cuando Chile nos declara el 4 de abril de 1879 la guerra, al Perú le faltaban armas, municiones, buques de guerra, ¿no es cierto? El Perú no solamente estaba en bancarrota financiera, sino estaba al borde del desastre, dependiendo solo de los recursos naturales. Cuando las tropas chilenas tomaron el Perú, lo primero que tomaron fueron 3 millones de toneladas de guano. Guano existía. También tomaron el salitre, ¿no? Y otra cosa importante es que el Perú no tenía alimentos, pólvora, carbón, piedra, cobre, alambre, trigo, caballos, lanchas, madera, paño y otras telas que salían de Chile, ¿no es cierto? Estos productos se importaban, el Perú importaba estos productos. Y el primer decreto que da Manuel Prado, ¿no?, para tratar de solucionar esto, es el del 9 de abril de 1879, en el cual se ve cómo se exonera de impuestos a todos estos productos que son tan necesarios para vivir, ¿no? Frutas, verduras, cebollas, papas, animales vivos, arroz, charqui, frijoles, galletas, carbón, telas, ¿no? Increíble, increíble que esto crea, que es lo mismo que nos ha pasado con la epidemia, ¿no? Teníamos que importar las mascarillas, teníamos que importar el oxígeno, material médico, no teníamos tampoco aparatos adecuados, respiradores, etcétera, etcétera. Creo que esa lección no la hemos aprendido. Ahora, ¿quiénes salen en apoyo de los militares, ¿no?, de aquellos que se pusieron al frente a luchar en la defensa de la patria? Pues la Arquidiócesis de Lima y su cabildo de iglesia, también las damas, ¿no es cierto?, de Lima, la Municipalidad de Lima, así como también las provincias que comenzaron a enviar, ¿no?, lo que ellos podían aportar, ¿no?, especialmente víveres, ¿no?, víveres. Bien, ¿y de qué se quejan, no es cierto?, de qué se quejan, la gente en el frente? Pues que no les llega nada, ¿no? No tienen cómo solventar esa guerra. Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado para tratar de conseguir fondos, ¿no?, en el momento de la guerra? Impuestos de carácter personal, y por primera vez se le pone impuesto al azúcar, que no lo había tenido, porque pertenecía, pues, las haciendas pertenecían a la élite, y por otro lado se exige el pago en metálico de los derechos de aduana, así como también se impone impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, sobre la renta y el gasto en el interior, ¿no? Bien, y por otro lado, es interesante ver que esta situación económica es tan terrible que en el año 1879 hay 6 ministros de Hacienda, ¿no? Porque no se puede sostener la guerra. Y al frente, ¿no?, se están quejando de que se preocupen más por comprar barcos, que sabe Dios cuándo llegarán, que por enviar socorros puntuales para el hoy, ¿no? Y vemos pues que básicamente todo lo que se reúne en metálico, no en billetes sin valor, sino en metálico, lo que se va a hacer es enviar al extranjero, supuestamente para comprar barcos, y supuestamente es Pardo el que pide permiso para manejar estos fondos, al cual para llevar a cabo esta labor se le paga 3.000 libras esterlinas, ¿no? Bien, entonces Pasoldán se queja, ¿no es cierto?, de que el Estado no esté atendiendo a las necesidades del ejército en Arica, ¿no? Que no se envían pequeñas remesas de artículos de guerra, que tampoco se envían a la gente, a los militares que estaban en Lima, ¿no? Y por otro lado, él piensa
que antes de pensar en el pago de la deuda interna como externa y en comprar barcos para que sean construidos en un futuro, se debe atender los problemas del día a día. Nicolás de Piérola asume la presidencia mediante un golpe el 26 de abril de 1879, pero él no va a hacer algo diferente, ¿no? ¿En qué se va a preocupar Nicolás de Piérola? En cumplir Anita, con sus antiguos socios, Anita, cuando el crédito está y la llegando, ya confianza en el están país se viniendo, había ¿sí? debilitado, ¿no es cierto? Entonces, Los huevos se quedaron afuera. Piérola, que tuvo ¿Cómo? mucho que ver con los préstamos de 1872, cuando asume la presidencia, lo que va a Otra buscar conferencia. es el pago de la deuda. Ajá, muy bien. Bueno, en líneas generales, ¿no es cierto?, podemos decir que la política, la dirección que se le había dado al Estado en estas décadas del siglo XIX no se cambió, no se alteró durante la guerra, no se alteró durante la guerra. Y más bien se mantuvo, ¿no? El Perú y Chile, como Bolivia, van a ser perjudicados por esta guerra, ¿no? El Perú, por ejemplo, debido a esta guerra, que fue un desastre, perdió las riquezas que pretendía defender. Bolivia perdió su salida al mar y Chile, el triunfador, a la larga cayó en una severa crisis económica que terminó en una guerra civil en la década de 1890, porque el grueso del negocio del salitre estuvo en manos británicas. Y sus ingresos, que aumentaron en un 3.6%, sirvieron básicamente para pagar esos empréstitos, ¿no? Además de eso, la élite chilena se entregó al lujo y a bajar a Europa. Entonces, el Perú, mientras tanto, va a tratar de reconstruirse a través de la producción de azúcar y algodón, pero, ¿no?, sin tratar de cambiar los parámetros de estructura social, con lo cual, ¿no?, pues, la situación de crisis nuevamente será presente en el Perú. El Perú, ¿no es cierto?, como también Perú, Bolivia y Chile, ¿no?, organizaron su estado, a su estado y a su población, ¿no?, de tal forma que no se incluía el todo social, sino que se buscaba privilegiar a un grupo reducido de personas, ¿no?, debido a una jerarquía social que estuvo marcada por el hecho de saber leer y escribir en castellano, ¿no es cierto? Bien, entonces las razones por las cuales el Perú pierde la guerra, son de carácter, para mí, estructural, ¿no? Y la corrupción misma es de carácter estructural, porque no entendemos que somos un todo y que a ese todo la red pública tiene la obligación de cuidar, ¿no? Y reconocer como todos iguales. Muy bien, ese modelo, ¿no?, este modelo del siglo XIX se ha mantenido, ¿no?, hasta inicios del siglo XX y avanzado muchísimo este siglo, ¿no? Si no, no tendríamos los problemas que tenemos, ni tampoco Chile los tendría, ni Bolivia los tendría, ¿no?, porque es un modelo político, social y económico que permanece de manera inalterable, ¿no?, donde una cúpula cívico-militar trata de manejar todos los destinos del país y beneficiarse, ¿eh?, desde el centralismo, ¿no? Y el diseño de la economía está basado básicamente en los recursos naturales, el mercado foráneo y los préstamos, que hasta Alan García fueron la base de los programas políticos para ganar elecciones. Y lamentablemente, en la pandemia, como después de la pandemia, se nos ha endeudado muchísimo. El manejo de las finanzas públicas es a favor de unos pocos, ¿no? Y la burocracia va buscando cómo mantenerse, ya no solo con sueldos que estén acorde a la situación de la población, a la situación del grueso de la población, sino con sueldos que prácticamente pues son hiper altos, ¿no? Demasiado altos. Y por otro lado también, ¿no?, hay otros mecanismos que tienen que ver no solamente con los préstamos, sino también con las consultorías, ¿no?, y otras cosas
que llenan de papeles los ministerios, pero que en realidad no sirven para nada, porque los colegios no tienen baños, porque los niños tienen que caminar muchísimo para llegar a un centro educativo, vadear ríos, etcétera, etcétera. Entonces, la población está desatendida en materia de salud, educación y trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Y felizmente ya la presencia de los que hablan otros idiomas fuera del castellano ha sido superada y están presentes en las elecciones, ¿no? Pero ¿cuándo se produjo eso, no? A mediados del siglo XX. Muy bien, así como también la presencia de las mujeres. Entonces, la dependencia de recursos naturales, depender del mercado foráneo, ¿no? Ver en los empresas una panacea y no cuidar el bien común, pues son grandes problemas del Perú y de los países de América del Sur que dan origen a la presencia de gobiernos autoritarios como los que vimos y vemos en el día de hoy. Bien, gracias. No sé si tengan algunas preguntas. Estupendo. Miriam, estupenda tu disertación. Me he quedado maravillado escuchándote. Claro, que me hace sentir de que me falta estudiar un poco más aspectos económicos, las formas de la economía, poco complejo para mí de mi óptica, que no soy economista. Pero yo me he quedado con algunas cositas en la mente. Yo quisiera que pudieras comentar estos dos fenómenos importantes del siglo XIX previos a la guerra que hicieron una cosa terrible para la economía del Perú, como fue el contrato Dreyfus y este contrato, esta estafa de los ferrocarriles a cargo de Henry Meigs, esta consignación también el escándalo de la consolidación de la deuda interna del gobierno de Castilla y Echenique. Es decir, yo no sé si la gente de estos tiempos se daba cuenta de la corrupción o ellos creían que era una forma natural de construir el Estado. No sé. Sobre eso bueno, comentario. Bueno, muchas gracias. Esos contratos fueron amañados, pues, ¿no? Por la élite civil y militar, ¿no? Presentando como que el Perú estaba en déficit para pedir los préstamos, pero en realidad no estaba en déficit, sino que pedían el préstamo porque el 1% de ese préstamo era para ellos. Te puedes imaginar, ¿no? Entonces ahí surgen grandes fortunas. Y hasta el día de hoy, los empréstitos que se han celebrado en años pasados han gozado de ese premio del 1%. ¿No? Ahora, lamentablemente, pues, la presión extranjera hace que sean, ¿no? Sean los gobernantes, ¿no? Frente a la opulencia, sin darse cuenta de la miseria que están sembrando a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, el gran luchador Cáceres, que defendió al Perú fuertísimamente, luego termina celebrando el contrato Grace, ¿no? Que también fue totalmente nocivo para el país. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere? Augusto. Sí, claro, cómo adelante. no. Augusto, Pepe García desde Filadelfia. Hola, Pepito, adelante, por ¿Cómo favor. estás? Mira, la presentación ha sido muy buena, muy interesante. Es una explicación económica de la situación de los países en Sudamérica, particularmente Perú, Bolivia y Chile, en este periodo. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención fue un poco de información encontrado en el año 1878. El auge chileno, no había duda, había auge económico chileno. Entonces, si había tanto auge económico en Chile, ¿por qué el presidente Pinto comisiona Aníbal Pinto comisiona a Alberto Bled Gana a vender el Cochrane a la Armada inglesa? Y cuando esto falla, tratan de vender el buque a Rusia y también falla.
¿cómo es que un país que vende uno de sus principales buques blindados, un año antes del 79, que está en crisis económica, de repente está en condiciones militares de enfrentar a dos países vecinos en el norte? La única explicación que tengo yo es simplemente que había bienes e intereses británicos o europeos que simplemente armaron a Chile para que se agarrara salitre y el guano. Y recuerden, hasta donde nosotros sabemos, Chile jamás entró en territorio peruano hasta que no se terminó con el Huáscar. Y una vez que el Huáscar pierde, una vez que perdemos al Huáscar, la ocupación chilena hace cargo del uso de salitre en la región de Atacama después de perder Tarapacá y también del guano. O sea que, en otras palabras, ese mismo guano y ese mismo salitre peruano pagó al ejército chileno en la invasión y terminar la guerra en el año 80, perdón, no el 81, porque al final de cuentas se quedaron 3 años más. Ajá. Bueno, ese negociado de los buques es increíble, ¿no? Porque también se dio aquí, ¿no? Es decir, aparentemente se compraban barcos, se iban a traer, pero en realidad no se traían y la plata se iba perdiendo por ahí. Pero con respecto a Chile, toda esta revolución económica la propician los ingleses, ¿no? Claro. Entonces, aparte de eso, es una revolución económica que diversifica la economía, pero por otro lado endeuda a Chile. De tal forma que Chile estaba severamente endeudado. Entra la guerra y finalmente quien se queda con el salitre son los ingleses. ¿Y quiénes se beneficia? La élite, pero el pueblo. Yo he tenido oportunidad de estar en una exposición en Santiago de Chile de las salitreras, que lamentablemente en esa época no tenía teléfono con cámara, pero era triste, ¿no? Ver la condición de trabajo de los salitreros, es decir, de los peones, ¿no? Impresionante la pobreza a la que fue sujetada la población trabajadora de las salitres después de la guerra. A pesar de que los chilenos decían, ¿no? Para tratar de ganarse la opinión pública, que en el Perú se les trataba muy mal, y ellos los trataron peor. Mi conclusión a todo esto es de que, habiendo riquezas en Sudamérica, en particularmente litio, agua, ¿verdad? Y gas, las alianzas no deben ser las alianzas deben ser reconsideradas, y reconsideradas muy seriamente, porque si vamos a suministrar solo material primario, lo que necesitamos no es producir litio, lo que necesitamos es producir litio, pero también producir las baterías. Y para eso se necesita tecnología, y esa tecnología es la que debemos nosotros tratar de adquirir. No vender nuestros productos primarios, porque no tiene ningún sentido. Y fomentar la innovación al interior del país, ¿no? Claro. Porque cabeza no falta en el Perú. Así es. Así que hay que considerar con quién nos vamos a meter, en otras palabras, ¿no? Este concepto de corrupción está tan interiorizado que parece que este dicho que dice el que no tranza no avanza, lo hace que las personas no se espanten frente a esta corrupción. Creo que es la falta de educación, la falta de educación cívica, la falta de instrucción premilitar, la construcción de valores en los jóvenes, porque así como están los que ya somos mayores, esos árboles ya no se enderezan. Ya vemos una cosa que no va a poder cambiar la estructura que permite que exista la corrupción. Tal igual como ha pasado en el siglo XX, en el siglo XIX y XVIII y XIX. La estructura es la que ha fallado acá. Y sigue fallando. ¿Un comentario, Jorgito? Dime. Sí. Buenas tardes, doctora. Mis felicitaciones porque es bien esquemático, pero bien ilustrativo lo de su exposición. Un poco dentro de la temática que usted ha desarrollado, que es básicamente de que la estructura misma de la economía peruana no nos permitió poder ganar la guerra, y que esa estructura es la que hemos mantenido bien avanzado el siglo XX, y que todavía el tema de estos negociados y de la corrupción interna que todavía nos carcome, que viene de muy atrás, se mantiene. ¿Cree usted de que hemos aprendido de las lecciones que nos dejó la guerra?
porque es un tema que concurrentemente mucha gente me dice, no, bueno, pero si no hemos cambiado nada, ¿qué aprendimos entonces de la derrota? Y yo les digo que nada, y bueno, no sé, quisiera saber su opinión, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es, creo, no contentarnos con ver pobreza extrema a nuestro alrededor, ¿no? Que es el mal de todos los males. Si tenemos delincuencia, es producto de la pobreza, o sea, material, intelectual y de todo tipo, ¿no? Y yo cuento una anécdota siempre que cuando hará unos 20 años, en el Perú en Lima, comenzó a imponerse la cultura de no tirar basura a la calle, ¿no? Acuérdense que nosotros la tirábamos por las ventanillas de los carros, ¿no? Entonces mi hija me dijo, mami, eso no se hace. Y a partir de ese día nunca más lo volví a hacer. De la misma manera, es como que se tiene que enseñar en los colegios que la corrupción mata, ¿no es cierto? Y que todos debemos tener derechos a la salud, a la educación, etc. Y que no es solamente beneficio de los otros, es también en beneficio de uno mismo. ¿Cuáles son los países más felices? Los de Europa del Norte, donde no existe pobreza y donde existe libertad, pero también existe una gran distribución de la riqueza, ¿no? Recuerdo años atrás, cuando hacíamos los Ateneos en el Club Tacna, un distinguidísimo historiador, Hugo Pereira, ofreció al público pagar cash $10.000 a quien demuestre que haya un documento firmado entre Gran Bretaña y Perú que demuestre su apoyo a Chile. Uso. ¿Me permites? Yo creo que como Estado, Gran Bretaña no ha apoyado a Chile. Empresarios británicos han hecho su manejo, pero que quede claro que dice la gente, nosotros perdimos la guerra porque Gran Bretaña protegió a Chile. Creo que no es tanto tampoco, ¿no te parece, Miriam? ¿Me permites, Augusto? Como no te voy a permitir, de adelante. Mira, yo quisiera hacer 3 pequeños comentarios. Uno, que va de la mano con lo que dijo José García Vargas. Yo les recomiendo leer el libro La política británica en la guerra con Chile, de Enrique Amayo. Incluso a Enrique Amayo lo estamos programando para el 7 de diciembre en uno de los conversatorios, con lo que te dije a ti que te vamos a hacer algo de competencia. Y él demuestra la presencia británica de la Gran Bretaña como Estado, impulsando y utilizando a Chile como el ariete en contra de Bolivia y de Perú. Ahí hay una hipótesis bastante importante que Enrique Amayo la resuelve y que, dicho de paso, yo me estoy tomando el trabajo de seguir esa pista, investigarla, para ver si el próximo año ya estoy listo y tengo el gusto de poder participar, así como estos brillantes expositores que tú invitas. Yo no seré brillante, pero seré expositor para hablar justamente sobre eso. Ese es un primer comentario. Un segundo comentario. Lo estructural en el Perú es la corrupción. Y para eso está el libro de Alfonso Quirós, y no es el único, porque hay otros autores que también nos hacen ver el tema de la corrupción, la consolidación y de la deuda y todo ese tipo de cuestiones. La corrupción en el Perú está desde las reformas borbónicas que tratan de corregir la corrupción en el Estado colonial. O sea, y José de la Riva Agüero Yosma lo dice en 1919, lo dice. La élite peruana fue incapaz de poder crear un Estado republicano igualitario en el cual se formase transversalmente una república para todos. Y si José de la Riva Agüero, un conservador de esa naturaleza, lo dice, la verdad es que la corrupción nos ha captado y se ha seguido desarrollando. Y el tercer y último comentario rápido que quiero hacer es que este tema no nos hemos dado cuenta de cómo se ha ido deteriorando la economía en el Perú, y hoy en día
lo que llamamos informalidad, que era una economía de subsistencia, que se genera después del gobierno militar de los 70 y se desarrolla sobre todo en los 80. Del 90 para acá, ya no solo es una economía de subsistencia, sino es una economía ilícita que crece y sigue creciendo. Narcotráfico, tal ilegal, minería del oro, contrabando, sicariato, y la corrupción es la forma con la que esta economía ilegal se ata a los mecanismos de poder para seguir subsistiendo. Hoy en día, con mucho dolor, pero con mucho criterio de peruano, tengo que decirle, ¿ya? Vemos el Poder Judicial, acaban de soltar a Oropesa, ¿ya? Un narcotraficante comprobado al cual de buenas a primeras 3 jueces deciden que, bueno, puede, en vez de estar en la cárcel, puede estar en su casa. ¿Ya? Exactamente lo mismo, ¿ya?, que hizo la hermana del actual fiscal de la Nación. ¿Ya? Y la fiscal de la Nación se le tolera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere que caiga Castillo, pero sin embargo nos va a cambiar. Va a sacar la mafia de Castillo para poner su propia mafia, porque su hermana es otra de los que liberaban narcotraficantes. ¿Ya? Y encima también sacó al fiscal que veía el tema de los cuellos blancos. Por Dios. O sea, el Poder Judicial, ¿ya?, no es que estuvo, está. Es una de las herramientas captadas por la mafia. Y así podríamos seguir, Congreso, Ejecutivo, y podríamos seguir en todas las instituciones. Lamentablemente, este tema de la corrupción ligado a impunidad es lo que nos está carcomiendo como país. Alguien preguntó, ¿hemos aprendido algo de la guerra con Chile? Creo que si hacemos el análisis de cómo la corrupción nos va corroyendo, tendríamos una respuesta bastante ajustada. Disculpe que me he extendido mucho, pero quería darle mi comentario. Gracias. Ajá, muy bien, gracias. Bueno, yo sobre lo que ha dicho y quisiera comentar, estoy de acuerdo en mucho de lo que ha dicho, pero yo creo que la corrupción, ¿no? En la época colonial, para mí no es corrupción, es supervivencia, es librarse de un sistema que nos dominaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas es el intento de España para extraer del Perú y América en general ya no solamente oro y plata, sino todos los recursos. Y además de eso, ¿no? Extraer el plus producto y el plus trabajo de tanto de los criollos como también de los mestizos y de los negros y de los indios. Entonces, las reformas borbónicas son el gran detonante de la independencia, ¿no? Porque en realidad España lo que estaba buscando era engrandecerse sobre el estrangulamiento de América. Y para mí, una corrupción en un tiempo en donde estás dominado, constreñido, sin falta de libertad, no lo veo tanto. Pero sí lo es para la época republicana, ¿no? Sí lo es para la época republicana. ¿Sí? ¿Tú has tenido acceso a la lectura de los tomos de Heinrich Witt, que relata al detalle cómo era el teje y maneje empresarial del siglo XIX de la segunda mitad? Sí lo he leído. ¿Qué te parece? ¿Él de alguna manera participa también de la corrupción para poder sobrevivir? Claro, pero es que ese era otro punto que quería tratar, ¿no? ¿Cómo se levanta el Imperio Británico? ¿Cómo se levanta el Imperio Británico? Sojuzgando a diferentes áreas del mundo de diferentes maneras, ¿no? En América del Sur creó la dependencia económica, pero en otros lados esclavizó a las personas, a los negros, a los indios, etcétera, etcétera. Y justamente a raíz de la muerte de la reina Isabel, muchos países que fueron dominados por Inglaterra le reclaman los brillantes de la corona de la reina, ¿no? Un acto muy significativo. Yo creo que el mundo en general, no solamente el Perú, no aprendemos o sea, no aprendemos que la paz, la armonía, está en el respeto al otro, ¿no? Que fue algo que Cristo, ¿no?, señaló en un tiempo tan desigual como era el Imperio Romano y por esa razón terminó crucificado. Creo que los seres humanos esa lección tampoco la aprendemos, ¿no?
partir de la segunda revolución industrial es que cuando en Europa comienza a surgir los imperialismos, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón con Corea, Estados Unidos con Cuba, en fin. Y no quiere volver a conquistar. Francia no quiere volver a conquistar, ¿no es cierto? España no quiere España no quiere volver a conquistar, claro que sí, pero es así por el tema principal, los recursos humanos, los recursos, perdón, de agricultura, necesita guano, necesita cultivar, necesita tener materia prima para poder desarrollar su industria. Eso es. No, Rufo, hay un libro muy importante que es Indagación acerca de la riqueza de las naciones, Adam Smith, que muchos lo consideran el líder del libre mercado, un hombre libertario y todo lo demás. Si ustedes lo leen, en el título cuarto, ¿verdad? Porque realmente es un libro enciclopédico, tiene más de 900 páginas, en el libro cuarto, cuando habla de comercio exterior, él dice que el comercio exterior debe tener 4 raíces. ¿Saben cuál es la cuarta raíz? El trabajo. El colonialismo. Ah, el colonialismo. Tomar colonias. Entonces, cuando Gran Bretaña habla de libre mercado, es libre mercado para los británicos, ¿ya? Para capitalizarse, para obtener los beneficios. ¿Ya? Acuérdense que la guerra del opio, las 2 guerras del opio en China, son porque los británicos comercializaban de la India el opio hacia China. Y cuando China trata de defender a su población frente a lo que significaba la venta de estas drogas, ¿ya? Ellos deciden entrar a la guerra. Y son las 2 guerras del opio. Entonces, hay que tener en cuenta, muchas veces pensamos nosotros equivocadamente que ha habido desde Occidente un intento muy sano de civilización y de culturización, y sin embargo han sido expoliadores. La acumulación de capitales que la ha llevado al éxito en la industrialización parte mucho de ese colonialismo, ¿ya? Cosa que, y nosotros hemos sido colonia, pues, hemos sido colonia de España, y España no utilizó el beneficio de esos capitales para industrializarse como el resto de Europa, y de ahí el atraso español y la derrota de los españoles hasta el Pacto de Moncloa, donde España se moderniza. ¿Cuándo empezaría a ejecutarse la doctrina Monroe de América para los americanos y frenar el imperialismo español, el imperialismo británico? ¿No? Eso también es importante. Pero se quiso América para los americanos, ¿no? Claro, O sea, claro. Yo quería responderle a Carolina Colán. Mira, claro, él defiende el empréstito frente al Congreso por el déficit de 1869 para Dreyfus, es decir, el préstamo que se establecería sería con Dreyfus, no con los consignatarios, porque justamente Piérola estaba en contra de los consignatarios. Ya, esa era la pregunta que me habían hecho por el chat y se la respondo a Carolina. Gracias. Sí, Augusto. De nada, Carolina. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿Ah? A ver. América para los americanos es la doctrina Monroe, es de los años, antes de los años 1850. Pero lo importante es, ¿por qué hoy día los Estados Unidos, que quiere depender de materia prima, que depende de materia prima de China, ¿no es cierto? ¿Por qué no es acaso más práctico depender de materia prima y labor y trabajo de Latinoamérica, sus vecinos, y evitar el problema de la inmigración? Porque el problema de la inmigración ahora en los Estados Unidos se ha convertido en un problema terrible, cuando la inmigración es justamente lo que hace este país grande, ¿no? ¿Por qué la dependencia de China cuando la dependencia puede, bueno, ¿por qué no puede ser de mi vecino en lugar de alguien que vive en una ciudad a 100 kilómetros de distancia? Si necesito trabajo manual, se consigue, y eso está demostrado año tras año, que la inmigración de México solamente hace más grande a Arizona, a Nuevo México, a Texas, a la Florida y a la California. Pepe, ¿qué cosa le vende China a Estados Unidos? ¿Qué materia prima? Todo.
Le vende de todo. ¿Así? Le vende de todo. Y Pero aparte, principal pero le no vende- solo bajos, las condiciones de trabajo. Claro. De Aquí los le chinos, interesa terrible, que... es otra forma de dominación. Exacto, exactamente, pero ese es interno, ese es cuestión de los chinos. Al final de cuentas, los productos que ellos traen a los Estados Unidos es lo mismo que sucedía con Japón en el año 1960. Made in Japan, ahora es Made in China. Pero en realidad, ¿por qué confiar de China, ¿no? Cuando tú puedes confiar perfectamente del resto de Hispanoamérica? Porque nosotros podemos producir materias primas y productos primarios Entonces, exactamente lo mismo que ellos. Con ese concepto, China debe abrigar a Estados Unidos para que no se resfríe, ¿no es cierto? Mira lo que Mira. sucede, Augusto. Los Oye, metales raros ya, están básicamente en China. ¿Ya? Nosotros acá no tenemos muchos metales raros, pese a que no somos polimetálicos, y en Sudamérica hay muchos metales, pero los metales raros prácticamente están concentrados en China, y los metales raros son la base de todo el desarrollo de la tecnología actual, en los celulares, en los televisores, en los satélites, ahí están los metales raros. Entonces China lo que tiene la gran ventaja es que no solo, como se ha dicho, ofrece estos metales raros, productos primarios, sino que al mismo tiempo ofrece alta tecnología. Esa es la diferencia de nosotros. Nosotros seguimos ofreciendo productos primarios, pero en cuanto a alta tecnología no tenemos la capacidad de producirla, mientras que los chinos sí, y los chinos han entrado en una competencia bárbara respecto a lo que es alta tecnología, pero al mismo tiempo les ha restringido todos los metales raros. Fíjense ustedes solo lo que pasó cuando cerraron Taiwán, a raíz de la visita de la presidenta del Congreso a Taiwán, ¿ya? A la Pelosi. ¿Ya? ¿Qué hicieron eso? Esos 15 o 20 días de bloqueo a Taiwán significó frenar la venta de chips de Taiwán a Estados Unidos. ¿Saben el impacto que tiene eso para la industria de alta tecnología en Estados Unidos? Entonces, hay un mundo bastante complicado que muchas veces es bien difícil ver esos pequeños detallitos de cuánto impacta 20 días de bloqueo en el desarrollo de los flujos económicos de determinadas áreas de un país. Eso es lo que está pasando hoy en día y a veces no lo vemos. Lo mismo está pasando con los metales raros. Estados Unidos es un país riquísimo, riquísimo, ¿ya? Pero no tiene metales raros. Tiene muchos recursos primarios, pero los metales raros, curiosamente, no los tienen. ¿Por qué? La verdad que no soy geólogo para entender por qué en un lugar están concentrados y en el resto de el territorio del mundo no están, ¿no? Ese es un tema que no lo sé. En honor al tiempo, porque sé que nuestra querida Miriam tiene un Zoom dentro de pocos minutos, otro Zoom, yo quiero aprovechar que vamos a cumplir 2 horas ya con ella para reiterarle nuestro agradecimiento y el mío personal muy, muy fuerte por estar con nosotros. Y aprovecho para invitarlos para el próximo 12 de noviembre. El tema del Ateneo es el combate de Concepción. Interesantísima página de la campaña de la Breña. Va a estar a cargo de un conocido nuestro, investigador, que es Juan Carlos Flores. Así que quedan cordialmente invitados para el 12 de noviembre, sábado, 4 de la tarde. Bueno, sin más, les mando un abrazo, les agradezco y hasta la próxima pasteurina. Gracias. Gracias, Raulito. Hasta luego. Hasta la Gracias, próxima. Gracias, muy amable. Gracias. Un millón de gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya termino.